va a depender de mi expresión. Y esto es lo que cambia. En lugar de diferencial, se le pone la incertidumbre en Y. Y cambia esto por esta letra, que es la delta griega. Esto puede ser positivo o negativo, entonces se le pone valor absoluto. Y esto va a ser la incertidumbre en X. Si mi función es de dos variables, pues se hace con respecto a la otra variable. Si tiene tres variables, pues también se calcula la derivada parcial con respecto a la tercera variable por la diferencial. Esto es la parte que probablemente nunca vieron en cálculo diferencial e integral. ¿Tú sí lo viste? Diferenciales, no. Yo di 4 años en la UAM y allá sí se veía. Y fue de 1993 a 1997. Estuve dando clases allá y allá sí se veía todo esto en cálculo diferencial e integral. Entré aquí a Opixan en el 98 y no se ve. Y son ingenieros industriales, ¿eh? Y aquí también son ingenieros industriales. Pero allá tienen un programa que me gusta más que el de aquí. Así es de que, si mi función ya tiene, aquí ya le cambio y tengo una función y le llamo f, que ahí puede ser f de x y de y, entonces, pues voy a tener que hacer lo siguiente. La derivada parcial con respecto a f de x y y por la diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f de x de y con respecto a una de las variables por diferencial de x más la derivada parcial de f de x de y por la con respecto a y por la diferencial de y. Y a esto me refiero. Si tengo tres variables, pues le pongo más la otra. Hasta que no tenga la regla de derivación, yo no puedo continuar. Esto va a quedar igual y esto me va a quedar de esta forma. Y esto tiene que ver con la teoría de diferenciales, que viene siendo el cálculo variacional. Aquí no es clase de cálculo, por lo tanto, no voy a estar explicando por qué razón es esto. Simplemente lo que se tiene que aprender es que hay que estar derivando. Con mi ejemplo me voy. ¿Queda claro? Eso nada más es la parte matemática, cuando tenga dos variables, que va a ser este experimento, que está en función de la altura y del tiempo. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo voy a necesitar, y aquí es donde ya le cambio, está en función del tiempo y de la altura. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues lo único que cambia es esto de aquí. Porque aquí tengo esto y aquí sería el tiempo. Aquí sería el tiempo, aquí sería el tiempo y la altura, aquí es la altura y aquí es la altura. Entonces aquí sería el tiempo y la altura con respecto al tiempo, aquí es el tiempo y aquí sería el tiempo y la altura y la altura. Así es de que, ¿qué va a cambiar aquí en caída libre? Bueno, pues ahorita lo pongo para no estar mezclando información. Primero para tiro parabólico. Entonces, ¿puedo borrar? Para tiro parabólico, ahorita lo vuelvo a escribir, no se preocupe. Entonces tengo la derivada parcial, y aquí era la rapidez inicial,
Y aquí es la derivada parcial con respecto a r de la raíz cuadrada de rg entre el seno de 2t. Y esto es por la diferencial de r. Pero la derivada parcial de b con respecto a b me da 1. Y aquí me queda la diferencial de b. La derivada de todo esto con respecto a r, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da? Esto es una constante. Entonces, la constante sale seno de 2 teta y solamente es la derivada de la raíz cuadrada de r con respecto a r. ¿Cuánto les da esa derivada de r, de raíz cuadrada de r? Si no, me espero hasta mañana. Es por eso que no dan esto. Simplemente repiten lo que está aquí arriba. Y aquí me va a dar 1 entre 2 veces la raíz de r por la diferencial de r. Eso es lo que me va a dar. Entonces, esa es la derivada de la raíz cuadrada de r. Y si no, se lo aprenden de memoria y ya. Se me ocurre ponerles estos datos en el examen, lo van a tener que hacer o aprender de memoria. No les voy a dejar sacar ningún papel, no les voy a permitir sacar su teléfono. Lo único que pueden sacar es su calculadora. Las hojas yo las traigo, las preguntas yo las traigo, la hoja para contestar el examen yo lo traigo, y ustedes no pueden sacar hojas para nada. Si necesitan más hojas, pues les doy otra hoja de las que traigo. Y pues acostumbro, uno de ustedes tiene, pues resulta que aquí yo tengo precisamente el error en la velocidad. Y para ello, pues yo necesito el error propagado en delta R. Así es de que voy a tener dos, uno que es el de escala y otro que es el aleatorio. Así es de que, pues lo único que le cambio es esto. Y ya nada más le pongo el error de escala propagado para B sub 0. Se repite todo esto, que en este caso sería raíz cuadrada de G entre 2 veces R por el seno de 2 teta. Y en lugar de la incertidumbre es el error de escala de R. Y ahí tengo el error de escala propagado para la velocidad o la rapidez. Para el error aleatorio, pues lo único que le cambio es esto, que viene siendo la incertidumbre, por error aleatorio. Y ahora pongo el error aleatorio. Entonces, el error aleatorio propagado de B sub 0, en este caso, va a ser esto, que viene siendo raíz cuadrada de G entre 2R seno de teta por el error aleatorio en R. Por eso yo le dije, se necesitaba el error de escala y el error aleatorio. Esto se eleva al cuadrado y se le saca raíz cuadrada. De tal forma de que si aquí como todo es positivo me va a dar positivo, este es positivo, no hay ningún problema, pero va a haber casos donde esa derivada me va a dar negativa.
Por eso tengo que estar elevando al cuadrado. ¿Queda claro? Pues ahí está su error de escala propagado para la rapidez y su error de escala propagado aleatorio para la rapidez. Solamente ponen valores, el error de escala de su regla y el error aleatorio que obtuvieron en su datos de giro parabólico. ¿Queda claro hasta aquí? 15 minutos. Pueden escribir. Propagado, puedo encontrar el error experimental o el porcentaje de error, porque va a ser mi error propagado entre el valor que obtuve de la rapidez por el 100%. Entonces, con los datos de giro parabólico, tiene que ir este cálculo y este cálculo y este cálculo en el reporte de caída libre. Nada más el cálculo. ¿Queda claro? Y tienen 15 días, no, tienen 3 semanas para hacerlo. Por lo tanto, tienen 3 semanas para ir a preguntar. El día del examen no explico nada y todo se me olvida. Es que no me pregunten nada porque no les voy a decir nada. ¿Puedo borrar? ¿Sí? No, su compañera está escribiendo. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema para estar derivando y a partir de este experimento o de esto ya todos los reportes son con error propagado. Para choque unidimensional, E va a ser igual a H2 entre H1. Entonces, esto es lo que voy a derivar. La derivada parcial de E con respecto a E por la diferencial de E. Va a ser la derivada parcial con respecto a H1 de la raíz cuadrada de H2 entre H1 por la diferencial de H1, más la derivada parcial con respecto a H2 de la raíz cuadrada de H2 entre H1 por la diferencial de H1. De H2, ¿no? Perdón, de H2. De H2. Entonces, esto es lo único que hay que cambiar. Aquí tengo 1. Aquí, ¿cuánto me da la raíz cuadrada de esto? Pues ahí no saben derivar. Y ese es el problema que tienen ustedes. Es la derivada parcial de H1 de H2 entre H1 a la 1 medio. Y aquí lo mismo. Más la derivada parcial de H2 por H2 entre H1 a la 1 medio. Entonces, cuando estoy derivando, ¿qué me da? Si es con respecto a H1, pues lo primero es el 1 medio. Y me queda esto de aquí. Por la derivada de lo que está adentro, pero con respecto a H1. Entonces la derivada de lo que está adentro me da menos H2 entre H1 al cuadrado por la derivada de H1. Y para la segunda, ¿qué me está dando? Pues algo similar. Primero se deriva el paréntesis y me queda lo que esté adentro. No, aquí me queda a la menos 1 medio.
porque es 1, 1 medio menos 1. Y aquí me queda a la menos 1 medio. Por la derivada de lo que está dentro. Pero la derivada de lo que está dentro con respecto a H2 es 1. Entonces aquí me queda 1 por la diferencial de H2. Y ahí están. Quito la diferencial de H1 por el error de escala de H1. Quito la diferencial de H2 por el error de escala en H2. Entonces, el error de escala propagado va a ser pues todo esto que me está dando aquí. Esto es lo mismo. Entonces aquí tengo H1 al cuadrado, pero a la 1. ¿Y cómo lo meten aquí? O lo dejan así, pero aquí hay un menos. Entonces va a ser 1 medio por el valor absoluto de H2 entre H1 a la menos 1 medio por menos H2 entre H1 al cuadrado por el error de escala en H1 más 1 medio de H2 entre H1 a la menos 1 medio por el error de escala de H2. Entonces se da cuenta, quito la diferencial por error de escala. Quito la diferencial por error de escala. Y aquí el valor absoluto. Y aquí me falta la barra de valor absoluto. Los errores nada más se suman, los errores no se restan. Ahora, esto de aquí queda muy feo así. ¿Qué es lo que yo hago? Logaritmos. El logaritmo natural de esto va a ser igual al logaritmo natural de esto. Pero esto va a ser el logaritmo natural de 1 medio de H2 menos 1 medio del logaritmo natural de H1. Y derivo esto y queda más bonito. Queda más bonito. Todo esto queda horrible de esta forma. Entonces, cuando calculo esto de aquí, pues nada más se repite esto por la diferencial del logaritmo natural de E. Y esto va a ser pues la derivada con respecto a H1, pero de esto. Entonces, pues nada más me va a quedar la derivada con respecto a H1 de 1 medio del logaritmo natural de H2 menos 1 medio del logaritmo natural de H1 más la derivada parcial, y aquí falta la diferencial de H1 más la derivada parcial con respecto a la 1, aquí sería A2 de esto de aquí, que sería H2 menos 1 medio de H1 por la diferencial de H2. Pero la derivada del logaritmo natural es 1 entre E por la diferencial de E. Cuando derivo con respecto a H1, este es 0. Y nada más es la derivada de esto, que me va a quedar menos 1 entre 2 veces H1. Y cuando derivo con respecto a H2, esta derivada es 0. Entonces me queda más 1 entre 2 veces H2 por la diferencial de H2. ¿Cuál es más bonita? ¿Esta o esta? Y aquí la importancia del cálculo diferencial. Entonces ya nada más despejo de aquí. Despejo de aquí y me queda que la diferencial va a ser E, que multiplica, incluso puedo sacar el medio,
y nada más sería diferencial de H1 entre H1. Aquí tengo un menos y aquí tendría 1 entre H2 por la diferencial de H2. Y esta expresión es mucho más bonita que aquella. Cometo menos errores al estar aplicando esta expresión, y aquí es el uso de los logaritmos. Pues algo similar se hace con el tiempo. Entonces queda claro, quito esto, entonces el error propagado de escala me quedaría como en valor absoluto, aquí está el 2, de el error de escala en H1 entre H1 y todo esto por 1 entre no, ya está allí, más el valor absoluto del error de escala de H2 entre H2. Y cuando tengo que calcular el error aleatorio, pues nada más le quito aquí esto y le pongo el error aleatorio propagado va a ser E entre 2 raíz cuadrada de menos el error aleatorio de H1 entre H1 al cuadrado más el error aleatorio de H2 entre H2 al cuadrado. Entonces, dan cuenta cómo quito escala y pongo aleatorio, pero ahora elevo todo al cuadrado. Sí, puedes entrar y si se explica otra cosa, me quedan 2 minutos, tiempo suficiente para